Bueno, se lo anticipamos y vamos a tener la oportunidad de charlar durante unos minutos con Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Miguel Tellado, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, si te parece, yo iba a comenzar hablando de la gobernabilidad y pendiente de los pactos, pero una noticia ahora mismo nos ha llegado a la redacción y todavía estamos tratando de analizarla. La salida de Espinosa de los Monteros al frente de la formación de Vox, porque al parecer, según algunas fuentes que se atribuyen, en este caso es el diario El Mundo quien ha publicado en exclusiva la noticia, está desencantado con los resultados del pasado 23 de julio. Bueno, la verdad es que acabo de escuchar la noticia precisamente en el radio y poco puedo decir sobre ella, ¿no? Respeto absoluto hacia el señor Espinosa de los Monteros y la decisión que haya adoptado, y respeto también hacia un partido, hacia una organización política como es Vox, y por lo tanto, lamentar la pérdida, ¿no? Porque creo que ha sido un gran parlamentario y que ha hecho un servicio a España a lo largo de los últimos años desde las responsabilidades que ocupaba, ¿no? Bueno, con Vox no nos tenemos que quedar tras ese comunicado y tras escuchar especialmente la respuesta que daba Feijóo inmediatamente después. ¿Conocía el líder del Partido Popular el cambio de postura que iba a dar Abascal? ¿Lo hablaron en esa famosa reunión que mantuvieron después de las elecciones? Pues la verdad es que no lo sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Yo no estaba presente en esa conversación, ¿no? Yo en cualquier caso sí creo que desde el Partido Popular tenemos que reconocer, tenemos que destacar y tenemos que agradecer el avance que supone esa decisión de Vox y desde luego han demostrado un sentido de Estado del que carece el Gobierno de España en funciones en este momento, y desde luego yo creo que su postura es una postura de responsabilidad, facilitando un gobierno del cambio y evitando que cualquiera pueda utilizar a Vox ni como excusa ni como pretexto, ¿no? Para forjar un gobierno alternativo al que hoy gobierna en España, y peor que el que hoy gobierna en España, porque todo hace ver que la única posibilidad de que Sánchez siga siendo presidente del gobierno pasa no solo por reeditar un gobierno Frankenstein, sino por empeorarlo aún más, con más socios y con más radicalismo y más radicalidad, ¿no? Yo creo que en estos momentos la posición de Vox nos permite seguir avanzando para conseguir un gobierno de mayorías, en coherencia con el resultado electoral, porque aunque parezca ridículo tener que recordarlo, el Partido Popular ganó las elecciones generales del 23 de julio, no las ganó el Partido Socialista como pretende hacer ver Pedro Sánchez, y lo cierto es que quien ganó las elecciones fue el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, con 137 escaños, más de 8 millones de españoles le dieron su confianza, subiendo 48 escaños con respecto al resultado de 2019, 16 escaños más que el Partido Socialista, más de 300.000 votos de ventaja sobre el Partido Socialista, ganando 40 de las 50 provincias de España y con una mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Cualquiera puede pensar que ha ganado las elecciones Pedro Sánchez, pero no es verdad. Por mucho que lo celebren y lo jaleen desde el Partido Socialista, el PSOE perdió, y perdió desde el gobierno. Eran primera fuerza y ya no lo son. La ventaja del Partido Popular de forma significativa, con 16 escaños de distancia, ¿no? Otra cosa es que Pedro Sánchez, actúe como si él las hubiese ganado, pero no es verdad. Y por lo tanto creo que el paso de Vox es un paso tremendamente importante, que abre un escenario completamente distinto y que permite seguir avanzando para construir un gobierno constitucional y constitucionalista en España. Bueno, en ese escenario que usted dibuja, ustedes confiaban, así lo entiendo al menos yo, que el PNV iba a reconsiderar esa posición inicial, ese no es no, pero no tardaron, me temo, ni medio segundo en despreciar su oferta. ¿Hubo realmente, como se ha deslizado en algunos artículos de la prensa estos días, una oferta formal por parte de su partido, pues para cederles un puesto en la mesa y tratar de esta manera de convencerles? Yo sinceramente eso lo desconozco, yo no estoy en esas conversaciones. Lo que sí sé es que a día de hoy hay una mayoría que dibujan el Partido Popular y Vox de 170 escaños, a los que se les puede unir UPN, que se ha manifestado abiertamente, y Coalición Canaria. Por lo tanto estamos con 172 escaños a favor de la investidura de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo, y Pedro Sánchez, por otro lado, solo tiene el apoyo de 152, que son los suyos y los de Sumar. Y todo lo demás serían unas renuncias a la defensa de la unidad de España y una serie de renuncias a la defensa de la igualdad de todos los españoles,
hacia una serie de partidos independentistas que lo que buscan es una realidad distinta. Ahí está Esquerra Republicana, Bildu, Bloque Nacionalista Galego y Junts. Y eso es lo único que permitiría al Partido Socialista igualarse al Partido Popular. Y por lo tanto yo creo que sería bueno que el Partido Socialista abandonase esa huida hacia adelante en la que está, que reconociese abiertamente el resultado electoral, que reconociese su derrota y que permitiese a quien ha ganado las elecciones conformar una mayoría parlamentaria para llegar al gobierno y no darle la gobernabilidad a nuestro país a partidos que no creen en nuestro país y que lo que quieren es debilitar al gobierno y al país. Bueno, donde sí que ha habido más... Creo que sería un error, ¿no? Bueno, donde ha habido más suerte sí que ha sido al final con el voto disputado de Coalición Canaria, porque ya serían 172 escaños a su favor. Estarían ustedes a tan solo 4, ¿no?, de poder armar la investidura. Sin embargo, a diferencia de Vox, no va a ser un apoyo incondicional. ¿Qué es lo que les han reclamado? Bueno, vamos a ver cuál es la agenda canaria que reivindica Coalición Canaria. Yo creo que hay que recordarle a los oyentes de radio que en Canarias está gobernando en estos momentos Coalición Canaria con el Partido Popular y por lo tanto, pues estoy seguro que las reivindicaciones que se puedan plantear desde el gobierno canario son compartidas por nuestro partido y que desde luego no supondrán un desafío a la igualdad entre todos los españoles, como si representan las demandas, las exigencias del independentismo en España, ¿no?, ya sea vasco o catalán, ¿no? A mí me gustaría que el Partido Socialista no tratase de naturalizar los pactos con los independentistas, porque a nosotros nos parece muy grave que el presidente del gobierno entienda que puede seguir siendo presidente del gobierno con los apoyos de Bildu, un partido que hace apenas 3 meses llevaba asesinos, y digo bien, asesinos, en sus listas, ¿no? Y por lo tanto me parece tremendamente grave que el que hoy es presidente del gobierno en funciones pretenda seguir siéndolo apoyándose en partidos como Bildu o en partidos como Junts, que, hoy conocíamos a través de un medio de comunicación cuáles podrían ser sus demandas, y yo creo que estamos ante un ataque a la esencia misma de nuestro Estado de Derecho, ¿no? La realidad es que Pedro Sánchez solo puede seguir siendo presidente del gobierno después de perder las elecciones si concede a Cataluña un referéndum ilegal de independencia, si concede la amnistía a los políticos condenados por el Tribunal Supremo y a los prófugos que aún no se han entregado a la justicia, y se hace un sistema de financiación autonómica a la carta al servicio de independentistas. Bueno, nosotros creemos que eso es un disparate mayúsculo, y lo cierto es que a día de hoy hay un ministro de la Presidencia que se encarga de negociar con todos estos partidos, sin luz y taquígrafos, la posibilidad de que quien ha perdido las elecciones siga al frente del gobierno a cambio de lo que haga falta. Y yo creo que eso es un error para una democracia como la nuestra. Bueno, un ministro de la Presidencia, usted está mencionando ahora mismo a Félix Bolaños, que parece que ahora mismo se le allana el camino para ser el presidente del Congreso. Eso es lo que apuntaban algunas informaciones. Hoy, de hecho, lo mencionamos anteriormente, el Confidencial es el que apunta que Meritxell Batet también se retira de esa carrera por la presidencia de las Cortes en el caso de que el Partido Socialista obtenga esa mayoría. Se ha dicho por activa y por pasiva durante estos días que en el caso del Senado, se va a jugar un papel fundamental, dado que su partido tiene la mayoría absoluta. ¿Será Javier Maroto, el actual portavoz, la persona que ustedes propongan para presidirlo? Mire, lo cierto es que todavía no hemos entrado a organizar los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado. Sí puedo decir que Maroto ha sido un magnífico portavoz, ¿no?, del Senado a lo largo de la última legislatura, y haciendo frente no solo a un gobierno que se negaba a comparecer, sino también a un presidente del Senado, el señor Ander Gil, que desde luego era un árbitro parcialísimo al servicio del Partido Socialista, ¿no? Creo que Javier Maroto ha hecho un magnífico trabajo dirigiendo un grupo que ha hecho oposición y que desde luego el Senado ha tenido una relevancia especial a lo largo de esta legislatura, y yo creo que en buena medida gracias al trabajo de Javier Maroto, ¿no? Pero no hemos empezado todavía a abrir el melón ese de la reorganización de nuestros grupos parlamentarios. Bueno, respecto a los... Sí, perdón, disculpe. No, decía que en estos momentos un poco de lo que se trata es de conformar un gobierno de mayoría
que permita gobernar a quien ha ganado las elecciones, a quien las ha ganado además de forma tan rotunda, por mucho que Pedro Sánchez se empeñe en negarlo, y desde luego ese es el trabajo fundamental en estos momentos, ¿no? A día de hoy Alberto Núñez Feijóo tiene 172 apoyos para ser presidente del gobierno, faltan tan solo 4 votos y desde luego nosotros vamos a trabajar con rigor, hablando con todos los partidos para garantizar la gobernabilidad de nuestro país y para evitar tanto el bloqueo político como la repetición electoral, que desde luego creemos que sería una mala noticia para España. Bueno, se está recordando mucho estos días también la figura de Rajoy en el año 2016, cuando declinó esa investidura. Entonces, bueno, igual que ahora, ganó el Partido Popular en las elecciones, pero no tenía esos apoyos suficientes para poder gobernar. Ustedes deslizan que no se puede repetir ese ejemplo que aquí en esta radio se ha criticado tanto de Inés Arrimadas en Cataluña, y que como Feijóo ha sido el ganador de las elecciones legítimo, bueno, les ampara, digamos, una tradición institucional para sentirse legitimado, pero lo cierto es que la Constitución se limita a decir que el monarca debe escuchar a los grupos para proponer al aspirante a la presidencia del gobierno, pero no especifica que el primero en someterse a la investidura sea el candidato más votado. Bueno, yo creo que desde todos los partidos tenemos la obligación de respetar el papel neutral, ¿no?, del jefe del Estado, y desde luego le corresponde a él proponer candidatos a la investidura después de escuchar a todos los grupos parlamentarios, ¿no? Aquí la duda no es el papel del rey, es si los partidos con los que Pedro Sánchez quiere pactar su mantenimiento en el gobierno van a asistir a la audiencia con el rey, ¿no?, porque habitualmente lo dejan plantado. Esquerra Republicana, Bildu, Junts, y por lo tanto, qué malos socios de gobierno pretende tener el que ha perdido las elecciones generales del 23 de julio para mantenerse en el poder a cualquier precio, ¿no? Nosotros estamos asumiendo la responsabilidad del resultado electoral que nos han querido dar los españoles. Hemos sido la primera fuerza política, hemos ganado las elecciones, 137 escaños, por mucho que el Partido Socialista haya acudido a todas las tretas para tratar de arrebatarnos el último de Madrid, en un ejercicio de no reconocer el resultado y de no saber perder, en realidad. Y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de la confianza ciudadana depositada en el Partido Popular y en Alberto Núñez Feijóo, y estar dispuestos a trabajar para que España tenga un gobierno estable, y que a la vuelta del verano los españoles, cuando lleguen de sus vacaciones, se encuentren a un equipo trabajando para mejorar la calidad de vida de los españoles, y no a un presidente que ha perdido las elecciones y que ha repartido España para poder seguir siendo presidente del gobierno unos meses. Creemos que eso sería una mala noticia, y por lo tanto nuestra obligación es trabajar durante todo el verano para que ese resultado electoral se consolide en un gobierno de mayorías, en un gobierno de quien ha ganado, que permita que las instituciones del Estado se pongan al servicio de las personas, al servicio de los ciudadanos, y a resolver problemas de la ciudadanía, ¿no? Porque lo cierto es que cuando los españoles regresen de sus vacaciones se van a encontrar las hipotecas más caras de los últimos 10 años, se van a encontrar la cesta de la compra más cara de los últimos 10 años, y se van a encontrar, bueno, pues con grandes dificultades para mantener su poder adquisitivo. De todo eso tiene que hablar el gobierno de España, y no de los problemas del propio gobierno, como pretende Pedro Sánchez, ¿no? Bueno. Y por lo tanto vamos a trabajar para seguir ensanchando nuestros apoyos y seguir ampliando esa mayoría de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que además yo tengo que recordar, ¿no?, porque en una sesión de investidura en la primera votación se requiere mayoría absoluta, pero en la segunda solo se requiere más si es que no es. Y por lo tanto, a día de hoy, Alberto Núñez Feijóo tendría 172 votos a favor, y Pedro Sánchez a día de hoy tendría 152 votos a favor, 20 menos, ¿no? Y por lo tanto tenemos que trabajar para que ese gobierno del cambio, que tanto han deseado 11 millones de españoles el pasado 23 de julio, se pueda consolidar cuando el jefe del Estado proponga un candidato a la investidura como presidente del gobierno. Bueno, hablabas de revertir la situación, en esto ustedes lo fiaban todas las elecciones de la noche del 23 de julio. Me temo que no van a revertir, y esto lo lamentamos todos aquellos que nos preocupamos cada día que aparece una noticia sobre la ocupación, sobre que una vivienda en España y un propietario que legítimamente tiene su propiedad, bueno, le han ocupado la casa. Lo digo porque ya les estábamos contando ayer en Libertad Digital una información de nuestro compañero Rubén Fernández, que una de las ideas que tiene Sánchez, en el caso de que lo pueda llegar a hacer, es recuperar
liderar el Ministerio de la Vivienda. Y para eso, en Sumar, su partner, su compañera, Yolanda Díaz, ha propuesto que sea Ada Colau la que ocupe, no sé si sirve la ironía, en este caso, el ministerio. Bueno, es un disparate más, ¿no? Como todos los que nos tiene acostumbrados este gobierno, ¿no? Hay que recordar que la ley de vivienda promovida por el gobierno de Pedro Sánchez fue redactada en buena medida por Bildu. Y esa ley lo que va a provocar, lo que supone es un incremento del precio de la vivienda, una reducción de las viviendas en oferta para el alquiler y al final, en definitiva, un efecto llamada a la ocupación, y yo creo que Ada Colau es el ejemplo de la mala gestión de la política de vivienda, porque lo hemos visto, ¿no?, con las cifras de ocupación que ha vivido Barcelona desde que ella ha ocupado la alcaldía, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que hacer una política de vivienda en positivo, ofrecer viviendas a quien las necesita y darle la protección social necesaria a las familias que carecen de los recursos para acceder a ella. Pero en cualquier caso creo que las políticas del Partido Socialista y de Podemos han ido precisamente en la dirección contraria, promoviendo y haciendo un efecto llamada a la ocupación que desde luego no es responsable en ningún caso. Bueno, enseguida voy a dar paso a mis contertulios que están deseosos de plantearle alguna cuestión, pero brevemente me gustaría hablar de los pactos. El viernes nos llegaba ese acuerdo en Aragón entre Partido Popular y Vox, y aquí en esta casa, bueno, pues no le podemos encontrar ningún pero, esos 80 puntos. Murcia, sin embargo, parece abocada a unas terceras elecciones, y ya lo de Ceuta, bueno, capítulo aparte. Insisten ustedes en esa autonomía que tienen sus varones autonómicos para pactar libremente un asunto en el que cada varón ha hecho de su capa un sayo, pero en no pocos territorios es cierto que reina un tanto el desconcierto. Hay quien echa en falta una política de pactos que sea inteligible y común, sobre todo para toda España. Bueno, yo creo que los ciudadanos han hablado en cada uno de los territorios y han conformado mayorías diferentes en cada lugar, en cada comunidad autónoma, ¿no? Y que es lógico que sea en cada territorio donde se negocien los pactos de gobierno que permitan garantizar la gobernabilidad de las instituciones, ¿no? Después de las elecciones municipales y autonómicas, nuestros líderes territoriales han tenido posibilidad de cerrar acuerdos como han entendido en cada territorio que eran necesarios. Nosotros hemos cerrado un acuerdo de gobierno con Coalición Canaria para las Islas Canarias, hemos cerrado un acuerdo de gobierno con el PRC en Cantabria y hemos cerrado acuerdos de gobierno en distintos territorios con Vox. Nosotros lo que no estamos dispuestos es a aceptar lecciones del Partido Socialista o de la izquierda, ¿no? Porque ellos han metido a comunistas y a la extrema izquierda en el gobierno de España, ellos han sustentado la gobernabilidad de nuestro país durante los últimos 4 años en los independentistas de nuestro país, vascos y catalanes, y lo cierto es que han practicado la política de marginación de todo aquel que no ha supuesto ningún apoyo para Pedro Sánchez. Lo hemos visto en cómo el gobierno de Sánchez ha tratado a las distintas comunidades desde el gobierno en función de su utilidad para que Pedro Sánchez pudiese seguir siendo presidente del gobierno. Y hemos visto cómo, bueno, pues a los independentistas todo y a los demás nada. Bueno, nosotros creemos que la política de pactos del Partido Popular se tiene que celebrar en cada territorio y es ahí donde se han ido alcanzando acuerdos en cada lugar, ¿no? A día de hoy queda pendiente Navarra, donde todo parece indicar que el Partido Socialista va a apoyarse finalmente en Bildu, por mucho que lo disfracen, ¿no?, en ese partido que llevaba asesinos en sus listas para mantener el gobierno de Chivite. Y luego hemos visto en días recientes cómo el Partido Socialista, desde Madrid, desde la sede de Ferraz, impedía al Partido Socialista de Ceuta blindar la gobernabilidad de esa ciudad autónoma, que hay que recordar que al final es una ciudad al servicio del Estado y es una ciudad que debería girar en torno a ella un pacto de Estado, porque ahí se juega la soberanía nacional y se juega la integridad territorial de nuestro país, ¿no? Y sin embargo, de forma irresponsable, hemos visto cómo Ferraz desautorizaba un acuerdo entre socialistas y populares ceutíes para blindar la gobernabilidad del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, ¿no? O sea, un ejercicio de irresponsabilidad absoluta de Pedro Sánchez. Hemos cerrado recientemente un acuerdo de gobierno en Aragón y ahora queda ver
bueno, pues qué es lo que sucede en Murcia, que es el territorio en el que todavía no se han alcanzado acuerdos para la investidura de quien ha ganado las elecciones, ¿no? Es verdad que Murcia tiene una peculiaridad especial, y es que Murcia estamos hablando prácticamente de una mayoría absoluta, la que ha alcanzado el Partido Popular y Fernando López Miras, y que por lo tanto, bueno, pues quien es hoy el presidente de la región de Murcia entiende que los ciudadanos lo que aceptan, lo que demandan es un gobierno en solitario en esa región, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues a la espera de que en ese territorio tanto Partido Popular como Vox sean capaces de alcanzar un acuerdo para darle estabilidad a la región de Murcia durante los próximos 4 años. Le saluda Pablo Plana, señor Tellado. ¿Qué tal? Buenos días, señor Tellado. Buenos días. Pues hablando de Ceuta y también hablando del viaje de asueto de Pedro Sánchez a Marruecos, quería saber si en caso de que ustedes consigan finalmente gobernar, cambiaría la política del gobierno en relación a Marruecos. No solo la política exterior en relación al Sáhara, sino también la política comercial y la política migratoria. Bueno, yo creo que es que Pedro Sánchez tiene que explicar exactamente qué es lo que acordó con Marruecos, porque a día de hoy nadie lo sabe exactamente. Sabemos que ha cambiado la postura, pero tampoco sabemos ni en qué términos, ni en qué dirección, ni qué es lo que se pretende. Es evidente que España debe mantener unas relaciones de buena vecindad con Marruecos, por todo lo que afecta, ¿no?, a nuestra frontera sur, y por lo tanto a todos los ciudadanos que viven en Ceuta y en Melilla, españoles que quieren tener bueno, pues unas relaciones de buena vecindad con el país vecino, ¿no? La verdad es que no deja de ser curioso la situación en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no? Tenemos un presidente del gobierno que se ha ido a Marruecos después de todos los ríos de tinta que se han escrito sobre lo que ha ocurrido allí y en qué términos se han modificado, bueno, pues nuestras relaciones con Marruecos, afectando además a terceros países, y a cambio de qué y por qué. No sabemos todavía muy bien qué ha pasado con esas investigaciones del Pegasus al móvil del presidente del gobierno. Y lo cierto es que Pedro Sánchez, después de perder las elecciones, lo primero que hace es coger un avión, desatender sus obligaciones, ¿no?, como presidente del gobierno en funciones, e irse de veraneo, teóricamente, supuestamente, a ese país, ¿no? Y que además, mientras está en Marruecos, vemos cómo se niega un acuerdo de estabilidad política para Ceuta entre Partido Popular y Partido Socialista, por indicación expresa del presidente del gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. Yo creo que hay muchas sombras de dudas sobre toda esta cuestión, y que lejos de explicarlas desde el gobierno, lo que se dice es que, oiga, que esto es una actividad privada del presidente y que bueno, pues que no tienen por qué dar ningún tipo de explicaciones. La única realidad es que Pedro Sánchez ha desatendido sus obligaciones como presidente del gobierno en funciones, y la única realidad es que ha dejado al señor Bolaños desde Mojácar, que también tiene su ironía, negociando con los partidos independentistas la posibilidad de que quien ha perdido las elecciones pueda seguir gobernando. Bueno, en definitiva, esta es la situación esperpéntica a la que nos somete un gobierno acabado, un gobierno fracasado, un gobierno que ha perdido las elecciones desde el gobierno y que se niega a reconocer la victoria de quien las ha ganado. Creo que es un poco el resumen de la situación en la que estamos. Javier, tu turno. Buenos días, vicesecretario. Yo tenía una pregunta. Durante la entrevista usted se ha mostrado relativamente contrario a una nueva convocatoria de elecciones, una repetición electoral. La cuestión es que yo creo que yo y todos los españoles tenemos muy claro cómo serían 4 años más de Pedro Sánchez, cómo podría gobernar, cómo le saldrían las cuentas, es decir, obviamente pagando todo aquel tipo de peaje político que se le pida. Pero ahora, la verdad, el PP ahora mismo solo tiene 172 apoyos. ¿Cómo sería el PP capaz de gobernar los próximos 4 años sin caer en claudicaciones similares a las de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que hemos demostrado ser partidos muy distintos, y es verdad que usted puede decir el PP solo tiene 172 apoyos. Bueno, la mayoría absoluta son 176 y faltan 4. Y yo creo que aquí hay 3 escenarios posibles, ¿no? Un bloqueo político y nuevas elecciones,
la reedición y la ampliación del gobierno Frankenstein, ¿no?, que es lo que ha habido en estos años, o un acuerdo amplio y un acuerdo constitucional que solo puede garantizar Feijóo como presidente del gobierno y que ha facilitado esta semana Vox con ese apoyo a un gobierno en minoría del Partido Popular para evitar el gobierno Frankenstein. Yo creo que la repetición electoral sería una mala noticia porque supondría bloquear la actividad política de España durante los próximos 5 o 6 meses, y creo que sería una mala noticia. Y que en una democracia madura como la nuestra, quien hoy ocupa la presidencia del gobierno en funciones debería asumir que le corresponde gobernar a quien ha ganado y le corresponde conformar gobierno a quien ha ganado. Y creemos que el Partido Socialista debería tener una actitud distinta, una actitud de colaboración, porque lo cierto es que la historia democrática de nuestro país siempre ha gobernado el que ha ganado las elecciones generales. Siempre, siempre. Eso ha ocurrido siempre. Felipe González se podría haber aferrado al poder como hoy pretende hacer Pedro Sánchez en el año 96, pero no lo hizo. Dejó gobernar a quien las ganó, que fue José María Aznar, y dejó conformar mayorías parlamentarias que sustentasen ese gobierno. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo puede gobernar accediendo a una investidura con los 172 apoyos que hoy tiene, 4 menos de la mayoría absoluta, frente a los 152 que garantiza a día de hoy Pedro Sánchez con los votos del PSOE y de Sumar. Y eso se puede hacer desde el diálogo multilateral con todos y desde la convicción de que España necesita pactos de Estado. Yo creo que venimos de un gobierno de confrontación, de un gobierno que ha vivido de enfrentar a todo el mundo, y creo que la experiencia de gobierno de Alberto Núñez Feijóo como presidente autonómico, como presidente de una nacionalidad histórica como Galicia, como un presidente que ha gobernado una comunidad autónoma durante 14 años, le da un aval para confiar en él la gobernabilidad de nuestro país y saber que va a saber y va a poder entenderse con todos sin claudicaciones de ningún tipo frente al independentismo, porque nunca lo ha hecho. Y por lo tanto creo que está preparado para gobernar España. Hoy tenemos 172 votos que le facultan para ello, y nosotros lo que le pediríamos al Partido Socialista es que asuma el resultado, que perdió las elecciones desde el gobierno, que en el 2019 eran primera fuerza y hoy son segunda fuerza, superados por el Partido Popular en 16 escaños, y por lo tanto sería bueno que facilitasen un relevo y que no se aferrasen al poder, porque lo cierto es que creemos que para España lo peor, sin ninguna duda, sería que se reeditase el gobierno de Pedro Sánchez, no solo con los que ya ha gobernado estos 4 años, sino además Junts, que le están pidiendo un referéndum de independencia, que le están pidiendo la amnistía para los políticos condenados y para los políticos prófugos que se encuentran fugados de la justicia de nuestro país, y que le están pidiendo que se modifique de forma bilateral los sistemas de financiación autonómica de España para beneficiar a los independentistas. Bueno, eso es quebrar la imagen actual de nuestro Estado de Derecho y de nuestro país. Vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, gracias. Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias a vosotros y Gracias. Muy buenos días. Es La Mañana de Federico. Es Radio.